no vamos a ir exactamente a la Navidad, pero sí un poquito antes de la Navidad. En el capítulo 1, vamos a leer del verso 67 en adelante, la última parte del capítulo 1. Esta es la profecía de Zacarías. Zacarías y Elizabeth, por respuesta de Dios, tuvieron un hijo prometido por Dios. Su nombre era Juan. Y dice el verso 67 de San Lucas capítulo 2, verso 67. San Lucas, capítulo 1, sí, verso 67. San Lucas 1, 67. Dice: Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad, en justicia, delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, refiriéndose a Juan, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. A veces la gente se pregunta, y posiblemente vos mismo te lo estés preguntando: ¿se interesa Dios en nosotros? ¿Se interesa Dios en tu vida? ¿Le importa a Dios lo que me pasa? ¿Sabe Dios mi situación? ¿Sabe Dios cuáles son mis conflictos? ¿Sabe Dios mis batallas? Las tuyas, ¿las conoce el Señor? Zacarías era un hombre de Dios. Era el sumo sacerdote. Era el sacerdote designado para ofrecer el sacrificio a Dios en un momento cumbre, tal vez de su ministerio, tal vez de su vida. Y cuando le tocó
ese momento, él se enfrentó a lo más inesperado en su vida. Estaba en el santuario. Había entrado al lugar donde solo él puede entrar para presentarse delante de Dios en ofrenda. Y allí se le presenta una visión, un ángel, que le hace una promesa a él, a Zacarías, respecto de Elizabeth, su esposa. Y le promete que iba a nacer un hijo. Que ese hijo iba a ser alguien muy particular. Iba a preparar el camino al Señor, a Jesucristo. No sé si te acordás, pero uno de estos últimos domingos compartimos que Dios siempre, cuando va a hacer algo, prepara el camino. Cuando en una vida Dios va a trabajar, la prepara por su Espíritu Santo, la prepara trabajando en la vida. Así, cuando iba a venir el Salvador, Dios empezó a preparar el camino. Para ello venía Juan. Y su papá, el sacerdote, este hombre de todo el linaje de los sacerdotes, estando en el momento más sagrado, tiene un encuentro inesperado con Dios. Y él no entiende lo que Dios le dice. No puede captar en su mente, en su corazón, el mensaje que estaba recibiendo. Elizabeth, embarazada. Y tal es así que el ángel le deja un mensaje final a Zacarías y le dice: mira, Zacarías, lo que Dios dice se va a cumplir siempre, lo creas o no. Cuando Dios decide hacer algo, lo hace. Ahora, por no creer, vas a quedar mudo. Y vas a esperar 9 meses hasta que esa palabra se cumpla, y en ese nacimiento no podrás abrir tu boca. Y Zacarías, cuando quiso reaccionar, se dio cuenta que estaba mudo. Así que yo creo que Zacarías era el que más le daba ánimo a Elizabeth para que esa panza crezca pronto, se desarrolle pronto, porque mientras no naciera, no hablaría. Pero Dios hace algo. ¿Se interesa Dios en mí? Es la pregunta que tenía Zacarías. Si tanto tiempo le pedimos a Dios algo y nunca sucedió, ahora que Dios responde nuestra oración, ¿por qué me castiga dejándome mudo? Y llega el momento del nacimiento y la boca de Zacarías no se suelta. Pero vienen al 8º día a presentar al niño a Dios. Quiero que veas que a veces nuestros tiempos no coinciden con los tiempos de Dios. Ya había nacido el bebé. Pasó el primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y Zacarías seguía mudo hasta el 8º día que lo presentaron al Señor. Y ahí se le suelta la lengua. ¿Y qué hace Zacarías?
Zacarías podría haber hecho lo que hacemos cada uno de nosotros. Ah, Señor, por fin se soltó mi lengua. Ahora vamos a hablar. ¿Por qué me dejaste mudo 9 meses? Yo quería hablarle a esa pancita. Yo quería hablarle a ese bebé. ¿Por qué me hiciste? Pero no. Zacarías empieza a exaltar cómo Dios trabaja, cómo Dios se interesa. Zacarías prueba que Dios sí se interesa en mí y en vos. Que Dios tiene interés en nuestros conflictos. Y lo primero que dice Zacarías es: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Zacarías lo que entiende es que Dios, cuando es el tiempo, visita al pueblo. Y quiero que te lleves esto en tu corazón. Posiblemente tengas que pasar diferentes circunstancias en la vida, algunas buenas, algunas malas, alegres, tristes, livianas, pesadas. Pero cuando se cumple el tiempo de los propósitos de Dios, Dios nos visita. Dios nunca nos va a dejar abandonados. Su promesa fue: yo me iré, pero no los dejaré solos. Enviaré el Consolador, el Espíritu Santo de verdad. Él les guiará a toda la verdad. Y entonces vos sentís que no estás solo. Pero para eso tenés que creerle a la palabra de Dios. Por eso es tan importante llenar nuestra vida con la palabra de Dios, tenerla en nuestra mente y corazón, porque en nuestra mente y corazón a su tiempo Dios hará que esa palabra sea creativa y traiga bendición. Dios visita a su pueblo. Y Dios tiene el tiempo para visitarnos de manera personal a cada uno. Quiero que lo veas. Dios podía haber estado absorto recibiendo la adoración del sacrificio que iba a preparar Zacarías y el pueblo. Pero Dios dejó eso de lado y le dedicó tiempo a hablar con Zacarías. En el momento en que Dios podría recibir la mejor gloria, Dios lo invirtió en hablar de lo que Zacarías necesitaba y mostrarle algo. Aguantaste mucho, esperaste mucho, pero la promesa está. No me creíste, vas a esperar más, pero mi palabra se cumplirá, porque vine para visitarte. Y quiero que veas que cuando a Él se le suelta la lengua, lo primero que dice es: bendito sea el Dios que ha visitado y redimido a su pueblo. Para nosotros es fácil entenderlo, porque vivimos de este lado de la venida de Jesús, la primera venida, el nacimiento. Para Zacarías no estaba Jesús todavía, no había nacido, estaba allí gestándose en María, pero aún nadie podía saber del Mesías que venía. Pero en su palabra, Él dice: bendito el Dios que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Esto quiere decir, hermano y hermana, que independientemente de tu problema, Dios nos llama a adorarle y a entender que nos va a visitar siempre que lo necesitemos.
Y la mejor visita que puede suceder en nuestras vidas es la visita del Señor. Es la mejor. Porque cuando el Señor nos visita, nos sana, borra nuestras heridas, nuestros dolores. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. Lo segundo que Zacarías ve es que Dios no es un Dios mudo. ¡Qué paradoja! Él lo dejó mudo, pero Dios habla. Y le dice Zacarías, dice en el verso allí 70, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Querido hermano y hermana, Dios habla. Y hay un Nuevo Testamento, una versión de la Biblia en lenguaje popular que se llama Dios habla hoy. Dios habla. Es como aquello que compartíamos del bautismo de Jesús, cuando dice la Biblia que se abrieron los cielos, y Marcos agrega ese detalle, pero él vio los cielos abiertos. Y Dios hace lo mismo hoy. No solo tiene los cielos abiertos, Dios también habla hoy. El asunto es si mis ojos tienen vista para ver los cielos abiertos y mis oídos están abiertos para escuchar que Dios me habla hoy. Y me habla cada rato. En cada instante, en cada lugar, Dios habla. Dios habla. Y habla para que podamos llegar a conocer su voluntad. Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Dios habla, hermano y hermana. Y entonces aquí está la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que Dios te habló? A veces como evangélicos tenemos pésimas costumbres. Siempre hablo de los evangélicos. Yo también. A veces esperamos que Dios nos escriba las paredes con un marcador, como hizo con Daniel, pero Dios no lo hará. Dios le habló a Daniel porque estaba de esa forma en un reino pagano y él quería que la gente viera un milagro de Dios. Pero Dios te habla de tantas maneras, te habla continuamente, nos habla continuamente. ¿Cómo nos habla Dios? Nos habla por la palabra, la Biblia. Dios me habla por la palabra de Dios. Dios habla por su palabra, la Biblia. Dios habla por medio de la oración. Dios habla a través de pensamientos que vienen a nuestra mente y corazón. Dios habla a través de la iglesia. Dios habla a través de hermanos y hermanas. Dios habla a través de la naturaleza. Dios habla a través de lo que menos podemos pensar. A través de los pájaros, Dios habla. ¿Sabías que la Biblia dice que toda la creación glorifica a Dios?
Dios habla a través del agua. Dios habla a través del cielo. Dios habla a través de las nubes. Dios habla a través del viento. Dios habla a través de los mensajes. Dios habla a través de los cánticos. Dios habla a través de los himnos. Dios habla a través de nuestra memoria. Toma lo que hay en nuestra memoria y lo utiliza, si está guardada allí la palabra de Dios, para hablarnos. Dios habla hoy. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que te habló Dios? Ahora, en este momento, hace un rato, al amanecer, ayer, antes de ayer. Dios habla. Y Zacarías vio que Dios hablaba y habló por medio de sus santos profetas. A veces en la vida estamos tan ocupados que no nos damos cuenta que Dios habla. ¿Cuántos de ustedes le prestan atención a los pájaros? Bueno, hermanos, sáquense los auriculares de los oídos. Dios no habla por los auriculares. Pero necesito esa canción que me toca. Sacate los auriculares y abrí la Biblia y escuchá los pájaros. Te aseguro que Dios te va a hablar. Cuando ves como un gato se come una paloma, te aseguro que Dios te va a hablar muy fuerte. Porque te va a mostrar tu impotencia para siquiera defender una paloma, pero te va a mostrar que fue Él quien creó eso y hizo un orden específico para que la creación no se descontrole. Dios habla. Y lo que dice Zacarías es que no solo habla, dice en el verso donde está 73, dice del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Dios obra, Dios trabaja, Dios se mueve. Y se mueve para que le sirvamos. Nada más que para eso. Para que tu vida sea un servicio a Dios. Y quiero que lo entiendas bien. Cuando estás en el trabajo, estás haciendo un servicio a Dios. Y algunos me miran con ojos medio grandes, como diciendo: pastor, no conoce mi patrón, ese chanta. La Biblia enseña que obedezcamos a los patrones, que seamos siervos fieles, que oremos por nuestras autoridades, que respetemos a los que tienen acá tiras, porque los están puestos por Dios. Entonces Dios obra. Claro que Dios obra. Para que le sirvamos, le servimos en el estudio, le servimos cuando hacemos la comida, le servimos cuando saludamos a otro, le servimos cuando, no sé, el otro está mal pero no sabemos lo que decirle, ¿no? Porque está mal. Entonces, no sé, la acompañamos. Le servimos a Dios. Dios obra para que sin temor, le sirviéramos en santidad y justicia. Cuando estás levantando un papel que otro tiró, estás sirviendo a Dios. Cuando te congregas en la iglesia con el pueblo de Dios,
estás sirviendo a Dios. Cuando oras, estás sirviendo a Dios. Cuando comes un chicle, no viene nadie que coma chicle, así que no es para nadie en particular. Comes un chicle y ya te cansaste y lo sacas y lo envolves en un papel cerradito y lo metes en tu bolsillo, en la cartera, estás sirviendo a Dios. Ahora, cuando lo tiras por la vereda, estás haciendo que alguien que pasa un rato después va mirando la luna, porque el pastor dice que no miren para abajo, va mirando la luna y pisa el chicle. Y cuando querés sacar, el pie te quedó pegado y entonces sale toda la maldición. ¿Te das cuenta? Cómo un buen gesto puede provocar que otro no pueda maldecir o no maldiga porque no va a bendecir a Dios, porque es un incrédulo. Ahora, cuando agarrás el chicle y lo sacás y lo metes abajo del banco o lo metes por allá y viene otra persona, agarra la mano, sin temor le serviríamos en santidad. Dios obra. Pero Dios hace algo muy especial que está en el verso 76. Dice: tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Sabías que Dios prepara los caminos? ¿Sabías que a veces el momento más difícil de la vida y más cerrado es donde Dios más está cerquita de hacer algo? ¿Tenía sentido que Él quedara mudo? ¿Tiene sentido para vos esto? ¿Tiene sentido que Dios, al hacer un milagro, deje mudo a su mejor representante, por decirlo así? ¿Tiene sentido? Claro que no. Pero Dios siempre lo que hace es para glorificar ¿a quién? Su propio nombre. Y cuando vos pasás un momento malo y difícil y te das cuenta que allí Dios está preparando tu vida, está preparando la iglesia, está preparando la obra para algo, Dios es glorificado. ¿Qué sentido tiene tener misioneros en un lugar donde ahora hay una revolución? ¿Qué sentido tiene que Dios permita que haya ofrendas de equipos médicos en un lugar donde el año que viene va a estar todo destruido? ¿Tiene sentido eso? Para mí no, para Dios sí. Porque Dios no necesita nada. Dios lo que necesita son corazones preparados. Y Dios los prepara. Amén. Dios prepara los corazones. ¿Está tu corazón preparado para Dios? ¿Estará el mío? Dios trabaja a veces desde el silencio. ¿Te das cuenta lo que significa que quede mudo? Dios trabajó ¿desde dónde? Desde el silencio. ¿Qué nombre querés ponerle? Zacarías. Todos dicen que lo llamemos como vos, Zacarías. Me dan una hojita, quiero escribir. Ni él como padre podía decir: no, se llamará Juan. ¿Te interesaría estar mudo o muda 9 meses? No mudo
de la voz, mudo o muda, de poder actuar, en definitiva. A veces Dios lo hace. Y nos corre a un costado y hace su propósito. Y Dios prepara, nos lleva a ver que Dios actúa ya. Que Dios trabaja de una manera coordinada. Que Dios es un Dios que nada lo toma por sorpresa. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Venía un niño así, había que preparar el camino. Y Dios utilizó un corazón dispuesto. Y terminamos. Me gusta el verso 77, porque dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y el 78 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. La aurora es la luz del amanecer, sí, la mañana. Vamos a hacer otra cosa práctica. ¿Cuántos miran un amanecer? Hay que mirar los amaneceres, hermano. ¿Sabés qué hay que hacer para mirar los amaneceres? Hay que levantarse temprano. Los amaneceres y los atardeceres son diferentes. El atardecer es romántico. El amanecer es vigoroso. Da el aspecto de que algo está por ocurrir. ¿Qué? La salida del sol. Y así es como Dios trabaja en nuestras vidas. Él dice: Dios perdona a su pueblo por su entrañable, desde sus entrañas, esa misericordia que se derramó para visitarnos, perdonarnos y alumbrar nuestra vida. ¿Ves? Hoy está nublado, y allá se ve todo nublado, pero el amanecer de hoy fue un amanecer bastante interesante. No digo que yo siempre miro los amaneceres, también se me pasan, pero hay algo muy especial, especialmente los miro los domingos, porque madrugo los domingos. Entonces los miro y veo como unas nubecitas de pronto se empiezan a teñir de colores y aparece como un reflector de abajo. Y la oscuridad, medio cielo claro, medio cielo oscuro, y empieza a alumbrar, y eso toma fuerza, toma vigor. Es como que el día toma vida, y eso es lo que Jesucristo hace en nuestras vidas. Es como el amanecer se levanta y toma vida en nuestros corazones. Y entonces nuestra vida es alumbrada por el Señor. Cuando llegó la tarde y la noche en tu corazón, hermano y hermana, lo mejor que podés hacer es descansar y esperar el nuevo día y recibir ese nuevo día como del Señor, y te vas a levantar vigoroso y vigorosa, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y yo le doy gracias a Dios porque un día desde lo alto trajo el día a mi corazón. Y como dice aquel viejo coro,
cuando Él vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Y termina Zacarías diciendo: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies por camino de paz. Dios perdona a su pueblo y nos lleva a experimentar el amor de Dios. El amor de Dios es algo que lo experimentamos, algo que lo probamos, algo que nuestra mente y corazón trabaja, nos hace sentir amados y amadas, aunque nadie nos ame. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios es experimentar que de tal manera amó Dios a este Osvaldo, que entregó a su único Hijo para que Osvaldo crea en Él y creyendo tenga vida eterna. Y entonces lo último que hace Dios cuando trae vida a nuestro corazón es alumbra nuestro interior, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Juan 1:4 dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. Juan 8:12 dice: yo la luz he venido a este mundo, para que el que me sigue no ande en tinieblas, sino tenga la luz de la vida. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, tiene la luz de Dios. Y es para que caminemos en esa luz. Él nos guía en fe y nos lleva al camino más difícil, que es la obediencia. Cuando Dios nos guía en fe, pero nos conduce por un camino en el que debemos aprender a obedecer. Y es allí donde Dios se glorifica de una manera muy, muy especial. Es fácil obedecer cuando todo va bien. Es difícil obedecer cuando bastantes cosas no van bien. Pero igual Dios nos alumbra para que le podamos obedecer. Y quiero terminar diciendo que la mejor decisión de nuestra vida es esa decisión de caminar con el Señor cada día de nuestra vida. Él nos va a guiar, nos va a sostener, va a permitir situaciones que no entendemos, nos va a dejar aparentemente, entre comillas, abandonados, como
como a Zacarías, que lo dejó mudo. Pero en el fondo Dios trabaja, como dije antes, en el silencio. Desde el silencio de los hechos, desde el silencio de tu alma, desde el silencio de tus pensamientos, a veces Dios trabaja desde el silencio de su palabra, desde el silencio de nuestra meditación con Él, desde el silencio de nuestra oración que nadie conoce, pero Dios sí, ¡ay, Dios trabaja! Y lo hace porque está preparando su propósito una vez más en mi vida. Y el salmista dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios lo cumplirá, hermano y hermana, tenedlo seguro. No dejes que la batalla de la vida rompa tu fe en el Señor. Dios hará todo lo que hay en su plan, todo lo que a su reino compete, lo hará, porque es su propósito. Y así como cuando se cumplió el tiempo, envió a Jesucristo, cuando se cumple el tiempo, trabaja en nuestras vidas. Para que veamos, para que comprendamos que nos visita, que nos habla, que trabaja para prepararnos, nos perdona y nos alumbra para que podamos seguirle en nuestra vida con toda confianza. Y cierro con este ejemplo. Cuando es de día, uno camina con confianza. Cuando es de noche y en la ciudad se corta la luz, a uno se le termina la confianza. ¿Sí? No sé, vos sos muy espiritual, a lo mejor no te pasa eso. Pero se vuelve peligroso la noche. Cuando en una ciudad no hay nada de luz, es muy peligroso. Pero cuando hay luz, aunque puede ser peligroso, uno camina seguro. Con Jesús puede ser peligroso también. A veces, pero caminarás seguro cada día de tu vida. ¿Por qué peligroso? Porque no estás exento de ser atacado por el diablo. Pero vas a ver la salida, vas a ver el camino, porque Dios va a estar alumbrando ese corazón para que le puedas honrar cada día. Amén.